Sí, el escenario político en estos momentos se centra en el Tribunal Electoral, que es el árbitro en este proceso democrático. La credibilidad del Tribunal Electoral está en entredicho por las malas decisiones que ha tomado en los últimos días para, a mi juicio, favorecer en su momento a un candidato presidencial, al señor Ricardo Martinelli, que hasta la fecha no ha sido inhabilitado porque el proceso no se ha agotado en instancia electoral. Sin embargo, ya se había planificado en base a las normas y los decretos electorales que el candidato presidencial principal era quien debía acudir a los debates presidenciales, y en su ausencia el espacio quedaba vacío, es decir, que el compañero de fórmula, ningún compañero de fórmula, ningún candidato a la vicepresidencia podía asistir a estos debates presidenciales. ¿Qué hizo el Tribunal Electoral? Cambia la fecha para darle un espaldarazo a la candidatura de Ricardo Martinelli y ocasionó cuestionamientos, y ahora nuevamente las reglas se mantienen, pero con una nueva fecha para el debate presidencial para el próximo lunes. ¿Qué necesidad tenía el Tribunal Electoral meterse en este asunto, enredar más el escenario que provocó que todos los candidatos presidenciales cuestionaran la decisión de 3 magistrados del Tribunal Electoral? Ahora bien, mencionó el tema Ricardo Martinelli, y debemos aclarar que ya la sentencia del expresidente de la República, sentencia de 10 años, 8 meses de prisión con multa de 19.2 millones de dólares, está ejecutoriada. ¿Qué quiere decir la palabra ejecutoriada? Que se agotaron todas las vías en la esfera judicial, en el órgano judicial. Hubo un fallo en su contra a través del juzgado segundo liquidador de causas penales. La defensa apeló esta decisión y fue a un próximo juzgado, al Tribunal Superior de Liquidación, quien mantuvo la sentencia de la juez Valoisa Martínez. El caso, se agotaron las 2 instancias, fue a una vía extraordinaria que se conoce como casación en la Sala Segunda de lo Penal. ¿Y qué hicieron 3 magistrados, 3 magistradas de la Corte Suprema de Justicia? No aceptar este recurso de casación. Y ayer conocimos que el órgano judicial no aceptó el recurso de revisión, es decir, que esta sentencia del expresidente de la República está en firme, y a mi juicio, como kelseniano, yo creo en Kelsen, en la teoría de Kelsen, de la Constitución, que debe ser la base en los estados de derecho, y que dice nuestra Constitución en su artículo 180, que no puede ser presidente aquel que haya recibido una condena por un delito que supere los 5 años. El expresidente de la República recibió una condena que supera los 10 años de prisión. Pero ahora el caso debe tramitarse en base a las leyes nacionales en el Tribunal Electoral, cosa que quizás no ocurre en otros escenarios democráticos, pero bueno, así lo establece la norma electoral. Es decir, que el órgano judicial debe en las próximas horas o en los próximos días comunicarle al Tribunal Electoral que el señor Martinelli está inhabilitado con una sentencia ejecutoriada, o que recibió una sentencia ejecutoriada por el delito de lavado de dinero. El Tribunal Electoral activa su proceso en base a 2 instancias, juzgados administrativos, y luego esto se eleva a los magistrados del Tribunal Electoral. 3 magistrados que deben entonces decidir si puede o no correr. A mi juicio, creo en la base constitucional, no puede correr el expresidente de la República porque se lo impide el artículo 180 de la Constitución. Ahora bien, su compañero de fórmula, el señor José Raúl Mulino, es el que va a tener la vía libre para aspirar a la presidencia de la República. Ojo, sin compañero de fórmula. Pero con este escenario, Mulino no podrá participar. Quedó vestido y alborotado porque no va a poder participar en los 3 debates presidenciales que ha organizado el Tribunal Electoral de cara a las elecciones. Porque las normas ya se habían establecido. En medio del partido, un árbitro no puede cambiar las reglas de juego. Y las reglas del juego se basaron que solamente en los debates presidenciales debían asistir los candidatos los candidatos oficiales. Pero ¿qué ocurre con el escenario que planteaba, por ejemplo, Ernesto Cedeño, y que Eduardo Quiroz, de hecho, también coincidía allí? ¿Qué ocurre si hoy formalmente ya el Tribunal Electoral le llega esta información, el tribunal decide
entre hoy martes o miércoles, inhabilitar al expresidente Ricardo Martinelli o declarar nula su candidatura, inmediatamente sube Mulino como candidato a la presidencia. El debate es el día lunes. Si ese escenario ocurriese, ¿puede o no puede José Raúl Mulino estar el día lunes en el debate presidencial? Si el expresidente de la República es inhabilitado por la instancia del Tribunal Electoral antes del primer debate presidencial, que está fijado para el próximo lunes, el señor Mulino puede asistir porque quedaría ya de forma categórica como candidato principal, candidato a la presidencia de la República. Pero veo muy difícil que esto ocurra de aquí en una semana porque los magistrados del Tribunal Electoral en declaraciones anteriores hablaron del proceso interno que se debe seguir para inhabilitar al expresidente de la República. ¿Es largo ese proceso? Cuenta de 2 instancias. Se deben escuchar las posturas tanto de la Fiscalía Electoral, que a mi juicio es una fiscalía invisible que no ha hecho su trabajo, no en este gobierno, sino en los últimos gobiernos. No ha funcionado en esta democracia. Debe escuchar los argumentos de la defensa legal del expresidente de la República y el juzgado administrativo en primera instancia toma una decisión y por último los magistrados del Tribunal Electoral tendrían la última palabra. Que esa última palabra debe ser en base a nuestra Constitución, artículo 180, que es absolutamente claro, porque entonces tendríamos a un candidato que sería incompatible para el cargo y sería una aberración en materia jurídica, electoral y constitucional. Entonces veo muy difícil que en una semana el tiempo electoral político se pueda mover tan rápido para que se tome una decisión y el señor Mulino asista a un debate presidencial. Martinelli puede asistir a un debate presidencial, pero ¿qué sucede? ¿Puede? De que puede. ¿Por qué puede? Porque él es candidato todavía principal, no ha sido inhabilitado. Ah, bueno. Pero si él sale de la embajada de Nicaragua, ¿no? Va a ser aprendido por las autoridades de forma inmediata y deberá ser trasladado a un centro penitenciario porque ya se agotó todas las instancias legales en este proceso que se le siguió durante más de 5 años por blanqueo de capitales, en el caso de New Business, donde se lavó más de 43 millones de dólares. Si Martinelli de verdad tiene las intenciones de asistir a un debate presidencial, bueno, que sea valiente, como dijo en su gobierno, que si querían cuestionar a sus ministros, mejor que lo cuestionaran a él, que salga de la embajada de Nicaragua y que asista al primer debate presidencial, pero obviamente que él debe estar asesorado por su equipo de abogados, quienes saben que él, al salir de esta cueva, de este refugio, de esta casa diplomática, la embajada de Nicaragua en Panamá, de inmediatamente va a ser aprendido por las autoridades. Veremos. Crónica de una inhabilitación anunciada. Veremos qué ocurre en las próximas horas. El Tribunal Electoral, nuestro árbitro en todo este proceso, tendrá otra prueba de fuego, a ver la celeridad con la que maneja este caso y ver lo que ocurre en el primer debate presidencial. Mientras tanto, usted tómese el tiempo, ya el debate no es mañana, es el día lunes. Lo decía ayer Juan Diego Correa, que me encanta este chico, un chico de 24 años, mira, agarre y tómese el tiempo y empiece a investigar a esos candidatos, para que cuando ya esté el debate, el primero, usted tenga más información. No se deje manipular por todo lo que aparece en estos aparatos. Hay verdades contadas a medias, exageradas, con mucha cizaña y con mucho odio. Así que en base a eso usted no puede tomar una decisión. Mi querido Félix Antonio, ahora tengo una varita mágica. Le deseo que no se vuelva a enfermar. Chin, chin. Y que tenga una semana chévere y productiva. Usted... Gracias, Susan.